La ley del crédito inmobiliario fue un auténtico tsunami para todos los despachos notariales. Hay que restablecer un justo equilibrio entre las partes que intervienen en ese contrato de préstamo, recuperar la confianza del prestatario. Ni siquiera el banco puede estar presente en esa firma del acta. Es que tenemos que conseguir dar viabilidad a los principios de seguridad jurídica, de transparencia y de comprensión de las cláusulas del contrato. Lo que está garantizando es este derecho de información que tiene el consumidor. Ya es ficha de advertencias estandarizada. Cuando hipotecan un inmueble no está limitado al bien que se hipoteca, sino que van a responder con todos sus bienes presentes y futuros. Si yo estoy afianzando a un hijo y ese hijo tiene un hermano, si yo fallezco, ese hermano, cuando acepta mi herencia, se está convirtiendo en fiador de su hermano. El notario, en este caso, en lo que se convierte es en un aliado del prestatario. Nosotros no estamos para asesorar financieramente ni para decirle si usted ha negociado bien o mal. Estamos para decirle qué ha negociado y qué consecuencias jurídicas o económicas va usted a asumir. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Hoy es nuestro episodio 7 y era un buen momento para abordar el tema de las hipotecas. Fue un auténtico tsunami para todos los despachos notariales la ley del crédito inmobiliario. Tenemos que abordar cómo ha cambiado la relación entre el notario con los consumidores, cómo ha pretendido la ley, poniendo al notario como abanderado, restablecer un justo equilibrio entre las partes que intervienen en una hipoteca, es decir, entre un banco, entre un consumidor, y cómo se ha potenciado a través del asesoramiento del notario la recuperación de la confianza de los prestatarios después de ese calvario que supuso la crisis del 2007, del 2009, cláusulas suelo, cláusulas abusivas. Este es el tema que me parece que todos debemos estar atentos y abordamos desde ya. Cristina, ¿cómo ha cambiado el asesoramiento del notario desde la nueva ley hipotecaria? Mira, lo que he hecho es intensificarse al nivel máximo. La ley del crédito inmobiliario entra en vigor un 16 de junio del 2019 y eso provocó una auténtica revolución en los despachos notariales. El propio preámbulo de la ley dice que hay que recuperar la confianza del prestatario, hay que restablecer un justo equilibrio entre las partes que intervienen en ese contrato de préstamo, entre el banco, por tanto, y entre el consumidor. De modo que lo que se hizo fue llevar ese deber de asesoramiento que al notario impone la ley en cualquier escritura pública a un grado sumo. Es decir, lo que se pretende es consagrar esos principios de seguridad jurídica, de transparencia, de comprensión por parte, en este caso, del consumidor, de esas cláusulas que contiene su contrato. En definitiva, de entender perfectamente qué es lo que está firmando. ¿Y para qué sirve exactamente el acta previa? Bueno, el acta previa lo que pretende es que precisamente en esa fase precontractual, antes de llegar a la firma de la escritura del préstamo hipotecario, se aclaren todas esas dudas que el prestatario pueda albergar sobre las condiciones financieras o no financieras de su contrato. Es decir, lo que se pretende es que cuando una persona firma una escritura, el notario se asegure de que está en poder de toda la documentación que la ley exige que el banco le entregue, que se han cumplido los plazos y que efectivamente ha comprendido el contenido jurídico y económico de aquello a lo que después se va a obligar. Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ¿qué cambios más relevantes has notado en la práctica notarial, Cristina? Mira, la práctica notarial desde el punto de vista de la operativa de nosotros desde dentro como despacho, en un principio esto nos pareció una cuestión abordable. Es decir, el hecho de que un documento para nosotros desde nuestra perspectiva se desdoblara en dos, porque el notario siempre ha tenido ese deber de asesoramiento, pero ahora al darle ese acelerón, es decir, al llevar a ese estadio último, ese deber de asesoramiento en otro documento aparte, nos parecía que era complejo de abordar desde el punto de vista de llevar una estructura, una propia estructura en el despacho. ¿Por qué? Porque en esa primera fase precontractual, el notario tiene un contacto directo y personal con la persona. Tiene que explicarle una a una todas las cláusulas que contiene ese contrato. Si la persona realiza preguntas, esas preguntas deberían llevarse a una diligencia en ese propio acta con las contestaciones que a su vez el notario da. Es decir,
era un tipo de documento que el notario no había llevado nunca a cabo de esa forma tal y como la había planteado la ley. Es decir, la ley lo que pretendía, como comentaba antes, era recuperar la confianza del prestatario y entendió que la manera de recuperarla era estableciendo ese contacto directo y personal con el notario, tan directo y personal que ni siquiera el banco puede estar presente en esa firma del acta. ¿Por qué? Porque en ese momento el cliente puede tener reservas respecto a lo que ha negociado con el banco y está viendo a lo mejor en su FEIN. En ese momento puede y debe hacer saber al notario todo aquello contenido en la FEIN que sin embargo no se ajusta a lo que el banco puede haberle dicho y el notario está obligado entonces a asesorar al cliente, a decirle lo que dice la ley e incluso en un momento dado o de negar el acta porque verdaderamente no se ajusta a lo que esa persona había negociado con la entidad bancaria o hacer constar en el acta esas objeciones que él tiene a lo que se hubiera negociado. Entonces, todo era muy diferente a lo que hasta entonces los notarios estábamos haciendo. Pero lo que sí debo decir es que mucha gente está agradeciendo, y eso también es curioso, la labor que desarrolla el notario en ese acta previa. Y eso también ha sido un cambio respecto de la práctica notarial. Es decir, te viene mucha gente que a lo mejor su primera vivienda la compró hace 15, 20 años, donde obviamente ese procedimiento no existía, y lo que te dicen es, fíjese si esto hubiera estado cuando yo firmé. Es decir, sí que lo que notamos es que la gente lo ha valorado de una forma muy positiva, sin perjuicio de que es verdad que para los despachos de notaría haya supuesto un incremento de trabajo grande y además a coste cero para el consumidor y a coste cero para el banco. ¿Crees que con estos cambios el consumidor se siente con la confianza suficiente como para preguntar hasta entender todo? Sin duda, sin duda. Ese es uno de los cambios más significativos. Es decir, yo, por ejemplo, en mis 22 años como notario, yo siempre he explicado, por supuesto, una escritura de préstamo, pero el cliente a lo mejor se sentía retraído, sentía cierto pudor a preguntar al notario. Sin embargo, ahora sabe que ese acta previa está para eso, para que el notario aclare las dudas. Es decir, cuando el preámbulo de la ley dice, oiga, es que tenemos que conseguir dar viabilidad a los principios de seguridad jurídica, de transparencia y de comprensión de las cláusulas del contrato. Entonces, el cliente ahora, el consumidor, el prestatario de la entidad, se siente que está con fuego amigo, es decir, siente que el notario es una persona absolutamente imparcial, que va a velar verdaderamente por sus intereses y que lo que quiere es prestarle ese asesoramiento que él necesita especialmente frente al operador más fuerte que es la entidad bancaria. Entonces, claro que se nota, es más, vienen muchas veces acompañados. Si es la persona joven que va a comprar su vivienda, vamos, lo más típico es que vengan acompañados del papá, de la mamá o del suegro, de quien sea. Aunque no vayan a firmar ellos como fiadores, simplemente acompañan y bueno, pues, oye, mira, aquello que habíamos comentado, bueno, entonces sí, y se atreven a preguntar, ¿qué es la pérdida financiera? Oiga, entonces, si no hay pérdida, no pago la comisión, es decir, ese tipo de cosas que a lo mejor antes eran difíciles, que ellos se atrevieran a romper ese hielo, ahora, sabiendo además que todo va a concluir con un test, pues claro, se quieren asegurar muy mucho de que entienden. También en eso los bancos están desarrollando una labor positiva, es decir, también ellos, cuando van a ir sus clientes a firmar las actas previas, ya les dicen, preguntad al notario todo aquello que no tengáis claro. Y efectivamente eso es lo que constatamos a diario en el despacho. Claro, porque ¿qué demuestra el acta previa? Mira, el acta previa al final constituye una prueba que es favorable para las dos partes. Para el banco, ¿por qué? Porque está acreditando que el banco ha cumplido con la parte que le toca, que es entregar la documentación que la ley dice que tiene que entregar al prestatario dentro de los plazos que marca la ley. Pero, por otro lado, lo que está garantizando es este derecho de información que tiene el consumidor. Y aquí me gustaría también recalcar que ese derecho implica a su vez un deber. Es decir, también el consumidor tiene que preocuparse de comprender cuáles son las consecuencias de esa obligación que va a asumir. Y es verdad, ahora vienen con los deberes hechos. Entonces sería esa prueba favorable siempre para ambas partes, porque el notario en ese acta va a dar fe de que se ha remitido la documentación. El banco nos lo va a hacer llegar a través de una aplicación informática con la que están conectados por todas las notarías de España.
el notario va a comprobar lo que llamamos la verificación. Es decir, nosotros acreditamos que la documentación que la ley exige entregar al prestatario efectivamente se ha entregado, de que ha cumplido los plazos y del contenido de esa documentación. Claro, porque yo me preguntaba cómo se asegura un notario de que el ciudadano entiende lo que está firmando. No hay más que el contacto directo y personal con ese notario. ¿Qué hace el notario? Hay 2 de los documentos de todos los que tiene que verificar que se ha procedido a su entrega, que el notario tiene que asegurarse de explicarle esas cláusulas o condiciones fundamentales, que son las de la FEIN y la FIAE. Entonces, la resolución, el test final que firma el prestatario, es decir, no hay acta que no concluya con un test. Ese test es idéntico para todos y lo que tiene precisamente por finalidad es comprobar que el prestatario ha entendido esas consecuencias jurídicas y económicas de lo que supone un préstamo, ya sea porque firma como prestatario, ya sea porque firma como fiador, ya sea porque firma como hipotecante no deudor. Es muy importante que cada uno de los que van a firmar esa escritura de préstamo hipotecario entiendan bien las consecuencias últimas de la obligación que asumen. Y Cristina, ¿qué documentos me tendría que entregar un banco antes de firmar? Mira, esos documentos son los que el banco va a subir a la plataforma notarial. ¿De acuerdo? Que son los mismos que a su vez entrega a su cliente. Y esos documentos van a ser, primero, la FEIN. La FEIN es lo que toda la vida hemos llevado a la oferta vinculante y efectivamente va a tener esa consideración para el banco hasta el día de la firma de la escritura del préstamo hipotecario. El segundo de los documentos es la FIAE. Esto parece un rosco de paso. La FIAE es ficha de advertencias estandarizadas y efectivamente es una ficha donde se contienen unas advertencias que son estándar. ¿Por qué? Porque da igual la entidad que te preste el dinero. Todos te van a advertir de lo mismo. Te van a advertir de que sea el banco quien asume los gastos del préstamo hipotecario. Te van a advertir de qué consecuencias tiene para el prestatario que después incumple su obligación de devolver el dinero prestado al tipo de interés pactado. Van a contener referencias a, en el caso de que tú hayas adoptado un Euribor, de qué significa este tipo de referencia. Ese es el segundo de los documentos. Tenemos un tercer documento que no tienen los prestatarios a tipo fijo y que tienen solo los prestatarios a tipo de interés variable. ¿Qué es el objetivo de ese documento que no tienen los prestatarios a tipo fijo? Una persona que opte por un Euribor tiene que tener claro que va a haber limitaciones, es decir, que no va a haber limitaciones ni al alza ni a la baja, es decir, que la característica del Euribor es subir o bajar. Actualmente no hay cláusulas techo, no hay más cláusulas suelo que la que establece la ley, que es el banco no te va a pagar nunca intereses por haberte prestado el dinero, por mucho que se tengan en cuenta descensos de Euribor por debajo del cero, es la propia ley la que te dice, mire, nunca el interés puede ser negativo. Es decir, por mucho que descendiera el Euribor, nunca el banco le va a pagar a ustedes intereses. Entonces, ese es un documento que lo que hace es ir a los últimos 20, 25 años, a los máximos mínimos históricos que ha alcanzado el Euribor, al tipo medio, y hace 3 simulaciones. Si en esas 3 fechas a esos Euribores ciertos que se alcanzaron esos últimos 20 años le hubiéramos prestado a usted el dinero, ¿cuánto habría sido lo máximo que habría pagado, lo mínimo o la media? Hay un cuarto documento que sí que es común para todos, que es el proyecto de contrato. El proyecto de contrato, para entendernos, es el borrador de esa escritura que finalmente firmarás con la entidad bancaria. Hay otro documento más, que saquen en el que te advertían de que efectivamente tienes que ir a notaría previamente a la firma de la escritura para recibir el asesoramiento del notario. Hay otro documento donde te van a informar nuevamente sobre los gastos derivados de la escritura del préstamo hipotecario, donde se deja claro con arreglo a la nueva normativa que todos los gastos, factura de notario, de registro, de gestoría e impuesto de un préstamo es asumido por el banco, de modo que al cliente lo que le corresponde es la tasación y copias que una vez firmada la escritura pueda solicitar al notario de su escritura. Otro de los documentos es aquel en el que recibe la advertencia de que previa a la firma de la escritura tiene que ir a asesorarse con el notario mediante el acta. Hay otro documento que es una manifestación de he recibido toda la documentación, que es precisamente todos estos documentos que estamos enumerando, y hay otro más, el último, que es a propósito de los seguros. ¿Todo sobre los seguros? ¿Tengo que contratar un seguro de hogar? Sí, tengo que contratar un seguro al menos contra el riesgo de daños e incendios. ¿Es obligatorio? Es obligatorio ese seguro cuando hipoteco mi vivienda o mi local o mi nave. ¿Y por cuánto debo asegurarlo? A ver, no tenemos que asegurarlo por el dinero que yo le pido al banco para poder financiar su compra. Tengo que asegurarlo por lo que vale.
Por eso lo que nos dice la ley dice, al menos valor de tasación excluido el valor del suelo. ¿Quién es el beneficiario del seguro? Mientras no haya amortizado el préstamo, el banco. ¿Tengo que contratar el seguro con el banco? ¿O sí No. o sí? No. ¿Estoy obligado a aceptar un pack de seguros que me bajen el interés? No estoy obligado. Ellos no pueden imponérmelo por la vía de la venta vinculada, es decir, ellos no me pueden condicionar la concesión del préstamo a que yo contrate con ellos los seguros. Ellos pueden ofrecérmelo, eso sí, en régimen de venta combinada, es decir, a cambio de una bonificación o rebaja en ese tipo de interés. Claro, yo iba a preguntarte, ¿es legal que me ofrezcan este tipo de paquetes? Efectivamente, es legal siempre que lo hagan en régimen de venta combinada, no en régimen de venta vinculado. ¿De qué me tiene que hablar el notario en esa reunión previa? De toda tu fe. Es decir, en esa reunión previa, al menos yo como lo hago, la manera más sencilla para no perderte es coger la fe y de principio hasta el final ir analizando cada uno de los puntos. Es decir, desde el importe que vas a recibir en préstamo, el plazo para la devolución, el tipo de interés, comisiones que te sean o que hayas negociado con la entidad, comisión en caso de amortización anticipada. Y ahí es cuando tenemos que hacer especial hincapié en conceptos que muchas veces a la gente pues es la primera vez que escucha, como es la pérdida financiera, porque la ley ha sometido el pago de la comisión por amortización anticipada a que haya una pérdida financiera. Les tienes que explicar si tienen una comisión por novación de condiciones, si tienen una comisión de apertura. En caso de incumplir, ¿qué pasa si se retrasan? ¿Tienen comisión por reclamación de recibo no pagado? ¿Y eso qué significa? ¿Tienen interés de demora? ¿Y eso quién lo marca? ¿Y si lo que hacen es dejar de pagar? ¿Y si se diera la circunstancia de que no pudieran pagar? Porque pensemos un matrimonio que han quedado en paro, entonces les tienes que explicar que hay un código de buenas prácticas bancarias al que están adheridos todas las entidades que permitiría en ese caso reestructurar su deuda, que es de obligatoria aceptación por parte de la entidad y como incluso en último extremo se admite la dación en pago como solución. Es decir, es punto por punto ir desgranando todo el contenido de su FEN. ¿Qué conceptos tiene entonces que explicar el notario con especial cuidado? Sin duda, todo lo que tiene que ver con las amortizaciones anticipadas. Tienen que tener muy claro si lleva consigo o no el pago de comisión, en el caso de una amortización parcial, en el caso de una amortización total, que como además la ley lo ha condicionado a que se produzca pérdida financiera, tienen que entender que tienen que preavisar a la entidad para que el banco pueda aplicar la fórmula, pueda cuantificarnos la pérdida en caso de haberla. Tienen que entender también muy bien qué significa dejar de pagar el préstamo y en qué casos el banco nos puede entonces dar por finalizado el contrato y podemos llegar a esa consecuencia última de que el inmueble tuviera que sacarse a pública subasta. Tienen que entender muy bien que la responsabilidad que asumen cuando hipotecan un inmueble no está limitado al bien que se hipoteca, sino que van a responder con todos sus bienes presentes y futuros, y eso que supone en caso de incumplimiento grave para el prestatario. Tienen que entender muy bien qué significa obligarse como fiador. No es lo mismo asegurar a tu hijo o garantizar o prestar un aval a tu hijo que firmarle como hipotecante no deudor, por ejemplo, o como prestatario. Es decir, todos esos conceptos tienen que quedar claros y en la práctica diaria son los que nos demuestran que necesitan más asesoramiento por parte del notario. ¿El notario me va a decir si el préstamo me conviene o no? No. Es decir, una cosa es que asesoremos sobre las condiciones financieras y no financieras, pero no supone un asesoramiento financiero ni una evaluación económica. Esa típica pregunta que le hacen, bueno, y ahora usted que nos ha explicado todo esto, dígame, ¿las condiciones son buenas? No, nosotros no estamos para asesorar financieramente ni para decirle si usted ha negociado bien o mal. Estamos para decirle qué ha negociado y qué consecuencias jurídicas o económicas va usted a asumir. Pero no prestamos un asesoramiento financiero. ¿Y cómo termina esa reunión con el notario? Con un test, que hay muchos que piensan que es una leyenda urbana. Entonces, el test obviamente es único para todas las notarías, para cualquier acta previa. Se disponen además para gente que no sea
no hablen la lengua española o ninguna de las oficiales, pues tenemos incluso versiones en inglés, en francés, en chino, en ruso. Y entonces es un test que se va a limitar efectivamente a aquellas condiciones financieras y no financieras esenciales del préstamo. Y esa es la forma de acreditar efectivamente que la persona ha entendido toda esa explicación que le ha dado el notario, sin perjuicio, por supuesto, de que en esa labor comercial previa que hubiera realizado la entidad, por supuesto, ellos también hayan realizado esa labor de explicación al cliente, es decir, lo que se pretende, y el test, digamos, es el corolario, es que en esta fase precontractual es el notario el que tiene que garantizar que el prestatario ha entendido qué consecuencias jurídicas y económicas va a asumir si firma ese préstamo hipotecario. Otra pregunta curiosa, ¿puede el banco estar presente cuando se firma el acta previa? No, precisamente porque el prestatario tiene que estar tranquilo, tiene que estar seguro, tiene que poder hacer cualquier tipo de objeción y el notario lo plasmará en ese acta. Entonces, esa es precisamente esta ventaja que ofrece esta nueva forma de firmar los préstamos hipotecarios, y el banco no puede estar presente. ¿Puede firmar otra persona en mi nombre? Sí. Podemos haber otorgado un poder que puede ser general o puede ser específico, pues por ejemplo, para la firma de la compra de mi casa y el préstamo hipotecario con el que lo voy a financiar. Y entonces sí, puede que un representante vaya a ser el que va a hacer el test por ti y va a ser el que va a firmar ese acta previa por ti. Pero ¿y si el poder es de antes de que cambiara la ley? Claro, ese es en un primer momento se planteó, claro, como desconocíamos que esa ley en esos términos iba a entrar en vigor, claro, no estaba previsto en esos poderes que pudiéramos suscribir esas actas previas de transparencia material. Entonces lo que se acordó es que obviamente si puedes lo más, que es firmar el préstamo hipotecario, puedes también firmar el acta previa. Por tanto, para poderes otorgados hace 10, 12, 7, 8 años que preveyeran esa posibilidad de firmar préstamos en favor del poder dante, por supuesto que ese apoderado puede firmar y debe firmar esas actas previas. ¿Y se puede firmar todo el mismo día? No. El acta previa tiene que firmarse al menos el día anterior a la escritura del préstamo hipotecario. No es necesario que transcurran 24 horas. Lo que es necesario es que se hagan en 2 días diferentes. Es decir, podríamos estar firmando un acta de transparencia a las 6 de la tarde un miércoles y el jueves a las 9 de la mañana estar firmando el préstamo hipotecario. Pero el mismo día, no. Y además, de hecho, también tenemos que tener claro otro plazo importante que marca la ley, que difiere para toda España, es de 10 días y difiere respecto de Cataluña, que son, para entendernos, 10 más 1. Desde que el notario recibe la documentación cuando se sube a la plataforma notarial y hasta que podemos firmar la escritura de préstamo hipotecario. Eso se concibe como un derecho que tiene el prestatario por si quisiera desistir de la operación. ¿Puedo elegir yo al notario? Debes elegir al notario, y de hecho la ley en su preámbulo también ha hecho especial hincapié y además ha dado al cliente la facultad de elegir notario, porque lo tienes ahí en tu propio móvil, es decir, accedes a esa plataforma, asignas al notario que tú desees, o también puedes hacerlo, por supuesto, compareciendo personalmente, provisto de tu DNI, o si eres extranjero, tu permiso de residencia, pasaporte y demás, en la notaría que tú libremente hayas designado, aquellas que tú entiendas que es el que mejor va a dar cumplimiento a ese deber de asesoramiento que el notario debe prestarte. Claro, te iba a preguntar si lo podía elegir desde el móvil. Efectivamente, telemáticamente, y de hecho, yo diría que no voy a decir el 100%, pero el 99% de las veces siempre se hace desde el móvil, desde el ordenador, es telemática la elección. Es muy sencillo para el consumidor. Sí, ¿tú crees que la legislación está ya preparada para eso? Sí, cada vez se van dando pasos, pero claro, una cosa es esa, digamos, fase precontractual telemática en la que el banco nos aporta a nosotros la documentación que verificamos, que el cliente nos asigna como notario autorizante, y otra cosa es la firma del acta y la firma de la escritura del préstamo hipotecario. Hoy por hoy es verdad que hay escrituras que los notarios podemos otorgar por videoconferencia, pero en este caso no se encuentra ninguno de esos 2 documentos. O
Solamente lo hacemos en contratos que sean unilaterales, no en contratos bilaterales en que hay dos partes. ¿Cuántas veces tengo que ir al notario para firmar? Por tanto, para firmar un préstamo hipotecario, da igual que sea la constitución de la hipoteca por una vez. Da igual que sea que a lo mejor tú ya compraste tu casa y tenías tu préstamo, pero cambias condiciones. Imaginemos que vas a hacer una reforma y has pedido una ampliación. O te pasas de un tipo variable a un tipo fijo. O vas a alargar el plazo para la devolución del préstamo, es decir, vas a firmar una anulación. O a lo mejor lo que haces es que te coges la hipoteca y te la llevas a otro banco con el que has conseguido una mejora en las condiciones. Una subrogación activo de acreedor, es decir, siempre que vayas a firmar una escritura o una moratoria, porque estás en uno de esos supuestos que acoge el Código de Buenas Prácticas Bancarias y te pueden reestructurar la deuda. En cualquiera de esos casos ya no se firma todo de una. En todos esos casos tendremos la firma del acta previa y al día siguiente o con los días que medien, siempre dentro de la vigencia de la FEI, la firma de esa escritura que, como digo, puede ser de constitución del préstamo, de novación, de subrogación de acreedor. ¿Qué tipo de cláusulas crees tú que suelen generar más conflicto o controversia durante la lectura de una hipoteca? Pues mira, si vienen los padres acompañando a los hijos y ellos firman como fiadores, cuando les explicas, primero, que si el hijo está en unión de otra persona y los dos son prestatarios, que se olviden de que la obligación que entre ellos pueden asumir de vamos a pagar el préstamo por mitades, eso no funciona así frente al banco. Cada uno responde la totalidad y ahí hay veces que hacen caritas, porque sabes que los papás siempre con esa anticipación y entonces sí, y este o esta deja de pagar, resulta que mi hijo y yo estoy aquí afianzando y los padres del otro no están. Cuando saben además que la obligación de fianza no se extingue por la muerte del fiador. Es decir, si yo estoy afianzando a un hijo y ese hijo tiene un hermano, si yo fallezco, ese hermano cuando acepta mi herencia se está convirtiendo en fiador de su hermano. Lo que comentaba antes sobre la pérdida financiera para que entiendan bien cuándo sí y cuándo no hay que pagar la comisión por amortización anticipada. También los préstamos que se consideran en moneda extranjera y las causas de vencimiento anticipado de un préstamo. Esos suelen ser los hitos fundamentales a lo largo de la firma de un acta previa. Y cuando uno entra en una notaría para firmar una hipoteca, ¿debería ir con miedo? ¿Qué le dirías tú a alguien que se siente intimidado por el proceso? Que lo que tiene que ir es tranquilo. Es decir, en el notario lo que va a encontrar es un aliado. De hecho, es la piedra angular, es decir, es la persona en la que hoy la ley dice, mire, usted es el que tiene que garantizar que esa escritura no va a contener ninguna cláusula, ninguna condición general declarada abusiva por ninguna sentencia inscrita en ningún registro general de condiciones de esas características. Es él el que se va a asegurar de hacerle entender qué es lo que está firmando. Entonces, al contrario, es decir, no tienen que ir. A ver, es verdad que lo que van a firmar como consecuencia después del acta tiene una grandísima trascendencia, ¿no? Aquella frase cuando terminan los prestatarios de firmar y te dicen, me casé con el banco. Claro, obviamente es un acto de muchísima trascendencia. Van a ser muchísimos años de tu vida ligado por ese contrato. Pero el notario en este caso en lo que se convierte es en un aliado del prestatario. ¿Hay diferencias entre un préstamo hipotecario para primera vivienda y uno para segunda residencia o inversión? No, en cuanto a la estructura de la escritura o a la explicación que tiene que dar el notario, es exactamente la misma. Otra cosa es que puede haber variaciones en cuanto a las condiciones económicas que puedas haber obtenido dependiendo de que intervengas como administrador de una sociedad, porque estás financiando, por ejemplo, la compra de un local comercial, a cuando tú eres persona física que está financiando la compra de su vivienda. Pero lo que es la estructura del acta va a ser exactamente la misma. Cristina, ya lo has abordado en el episodio anterior, pero es que esa pregunta es inevitable. ¿Cómo se manejan actualmente las cláusulas abusivas? ¿Puede un notario negarse a autorizar una hipoteca si detecta alguna de ellas? A ver, es que ahora mismo cláusulas abusivas como las que planteábamos antes ya no se dan. Me refiero a esa típica cláusula que es, digamos, la estrella de todas ellas, como es la cláusula suelo. Eso, todas las reformas, primero con esa declaración manuscrita que incorporábamos de que el cliente entendía perfectamente qué suponía establecer un límite en la variabilidad a la baja,
Es decir, eso hace mucho tiempo que se ha superado. Se ha abordado desde toda esa crisis y desde todo este problema que se plantearon. La propia ley se ha preocupado de establecer esos diques de contención, por ejemplo, efectivamente explicando claramente ahora cuándo podemos declarar vencido anticipadamente un préstamo. Ahora no basta como antes el impago de una cuota. Ahora son el impago de al menos 12 cuotas en la primera mitad del préstamo, de 15 en la segunda. Ahora mismo las comisiones por reclamación de recibo vencido no pagado después de diversas sentencias del Supremo, que estimaban que lo que hacían era invertir la carga de la prueba, pues ahora se deja bien claro que es para la compensación de ese gasto de gestión en que incurre el banco por reclamarte el recibo. Es decir, ahora mismo ese tipo de cláusulas, digamos que tienen acotadas y, por supuesto, el notario si controlara la existencia, si detectara, porque tiene que controlarlo, si detectara la existencia de alguna de ellas, porque hubiera sido declarada una sentencia que esté inscrita en ese registro de condiciones, el notario no puede seguir autorizando la escritura. O sea que sí que ha mejorado este aspecto, ¿no? Sí, por supuesto, de 0 a 100. Qué bien. Y por curiosidad, yo creo ya por último, no sé si luego tú querrás añadir algo más, pero después de haber firmado tantas hipotecas, ¿te ha tocado presenciar alguna situación insólita, emotiva, no sé, algo? Insólita, sí. Venía una persona a firmar el acta previa, tú despliegas allí todas tú, para que el señor entienda, y es representante de una señora que era de Los Ángeles. Llegas al té y es que no sabía responder ni una sola de las preguntas. Y tú le dices, mire, es que no he denegado nunca un acta, pero es que voy a tener que denegarlo, porque no distinguía, pese a que llevábamos allí 1 hora y media, entre un tipo fijo, un tipo variable, entre qué era una amortización anticipada y mucho menos explícale por qué hay una comisión y por qué y cómo se calcula la pérdida financiera. Entonces, claro, en ese caso a mí me parecía verdaderamente muy injusta para esa persona para la que él estaba actuando. Entonces, bueno, le pregunté, digo, pero la persona que le ha dado el poder, ¿no hay posibilidad de que ella pueda venir? Y afortunadamente había cogido un vuelo para unos pocos días después. Pidieron a la entidad que se prorrogaran las condiciones, la vigencia de su fe, y verdaderamente esta persona de Los Ángeles era una persona que entendió a la primera ese acta previa, no hubo absolutamente ningún problema y autorizamos. Y otro caso también curioso que me pasó fue con un director de banco que tuve que estar corrigiendo con él las preguntas del test. Qué y yo curiosidad, decía, ¿no? Con un director de banco. pero vamos a ver, aquí hay una cámara puesta. Es raro, ¿no? No, pues el caso es que esto, algún cliente cuando tal, digo, perdóname, no puede ser verdad. Mira, vamos a empezar otra vez y esto no se lo vamos a decir a nadie. Es decir, yo tengo que presumir que eres tú el que está negociando con los... Pero bueno, es que yo no sé si es que ese día estaba muy disperso y entonces el hombre se nos despistó un poquito, pero sí que es verdad que cuando yo salí de esa firma dije, me debe haber vacilado, porque Claro. esto no lo puedo comprender. Qué Pero curioso. bueno, sí. Hay veces que se dan esas situaciones insólitas. Qué bueno. Y como conclusiones, ¿qué podemos resumir de todo esto, Cristina? Pues mira, que a costa, la verdad, he de decir, de un gran esfuerzo por parte de todos los notarios, porque las actas han supuesto duplicidad de trabajo, porque es otro documento más, como decía, coste cero, tanto para el cliente como para la entidad bancaria, asumiendo ese notario, como comentaba antes en el preámbulo de la ley, la garantía de que en esta fase precontractual el consumidor entiende. Entonces, poniendo mucho de nuestra parte el notariado, yo creo que esto ha permitido que verdaderamente se dé cumplimiento a esos principios de seguridad jurídica y de transparencia, que sin duda hoy en su vertiente material quien lo está haciendo es el notario el que se está asegurando de que los prestatarios entienden lo que están firmando. A mí no me cabe ninguna duda de que este es el gran éxito de la reforma de esta ley, y también esto nos ha permitido acercarnos un poco más al ciudadano.
¿no? Y perder un poco a lo mejor ciertas percepciones que existían con anterioridad y ver que de verdad estamos ahí para dotar de seguridad jurídica a sus relaciones y a negocios como este que van a tener para toda una familia una trascendencia económica y vital continuada en el tiempo tan intensa. Sin duda se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en esa protección del derecho del consumidor y del ciudadano y la ley ha confiado en el notariado y creo que ha estado a la altura de lo que se le demandaba.